Nosotros los dominicanos, ya en el aspecto religioso, tenemos esta devoción a la Virgen de la Altagracia, el 21 de enero del siglo XXI. Y luego que una lectura religiosa de la historia de la República Dominicana nos hace pensar y despertar y hablar de que República Dominicana, esta parte de la isla, tiene un destino histórico. Por ejemplo, la primera Eucaristía, que para un católico es lo máximo que existe en la faz de la tierra, en este continente se celebró aquí. Los primeros bautismos se celebraron aquí. El primer recinto de estudios superiores, aquí. La primera catedral, como todo comenzó aquí, nos hemos quedado atrás. Entonces la lectura religiosa nos hace decir que Dios en su providencia eligió a lo que hoy es República Dominicana para un destino histórico importante, no solamente para el continente, sino para todo el universo. Entonces yo pienso que lo que nosotros no hemos hecho en 500 años, que eso es vergonzoso, porque nosotros yo digo que República Dominicana es una tarea pendiente en todo, en la educación, en la salud, en el cuidado de la madre tierra, en la misma vida, en la misma fe católica. Por ejemplo, República Dominicana es uno de los pocos países de América Latina donde no hay santidad canónica. Ya. Donde todo comenzó aquí. Probablemente usted sea el primero. No, ya hay alguien por ahí que ya está en camino, el padre Milano Tardif. Entonces, yo pienso que en este siglo nosotros, por esa convergencia, siglo XXI, 21 de enero, tenemos un proyecto espiritual para mí sumamente interesante. De hecho, ya hablé con el señor Julio César Corniel, me está entusiasmado, que es que en cada diócesis haya adoración perpetua. Que Jesús sea adorado las 24 horas del día, en cada capilla, en cada parroquia, y en cada capilla y parroquia, todos los sábados, el Santo Cenáculo en honor a María Santísima. Para nosotros, esa plataforma espiritual es lo que va a catapultar la santidad en República Dominicana y va a tener incidencia en todas las áreas que conforman un conglomerado humano, como la educación, la salud, el mismo ejercicio de la política, porque la oración bíblica, cristiana, nunca es alienante. Eso de que la religión es el opio del pueblo, eso no tiene sentido. Cuando un ser humano que ora, siempre tendrá una profundísima sensibilidad social y nunca pasa de largo ante una necesidad humana. El caso más paradigmático es Jesús. Jesús en 3 años cambia el curso de la historia. Claro. Entonces yo creo realmente que este siglo XXI va a ser un siglo paradigmático, una referencia histórica positiva. Que así como tuvimos en el siglo, creo que fue 16, sí, el siglo de la pobreza, de la miseria en República Dominicana, el situado, que dependíamos de lo que venía de México, un siglo de miseria. El siglo XXI va a ser el siglo de República Dominicana. ¿Sí? Muy bien, y yo quiero volver ahí. Futuro cierto, que hasta el nombre es bonito. 10 años. ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Cuáles son sus propósitos? Y a eso agréguele también las congregaciones de las hermanas pobres que ha formado. Sí. O sea, ¿qué siente usted que en 10 años ha rendido su fruto, futuro cierto? Bueno, en el aspecto espiritual de las hermanas, porque hay tres fundaciones religiosas, o sí, 3 que ya están más o menos sólidas. Estamos nosotros los hermanos pobres de San Francisco, y las hermanas pobres de San Francisco de Santísimo Sacramento, que también viven en Santo Domingo, en un barrio pobre, y una rama contemplativa de clausura que están en La Vega, las hermanas pobres de San Francisco, las hermanas pobres de San Francisco y Santa Clara contemplativa. Entonces, por ejemplo, en el aspecto espiritual, creo que hemos avanzado más, porque tenemos ya un concepto claro, que es lo que llamamos nosotros
la espiritualidad de la filiación divina. Que esto puede ser como el gran salto cualitativo, no solamente para la República Dominicana, sino para la humanidad. Porque hemos tomado conciencia de que todo ser humano, a no ser que esté en una fase muy avanzada de demencia, todo ser humano es consciente de su existencia. Claro. Entonces, atención, que para mí este es el punto clave este es el grito espiritual del siglo XXI. El por qué. Sí, que el ser humano que busca a Dios sea más consciente de su esencia que de su existencia. Para mí el drama de la fe y de todos los hombres y mujeres que creemos en Dios es que no hemos llegado a la conciencia de nuestra esencia. Todos somos conscientes de nuestra existencia. Yo existo, estoy vivo, mi naturaleza humana, mi género masculino o femenino, aunque la ideología de género está inventando más esto. Yo veo que la ideología de género para mí, de verdad, hijo mío, es la peor estupidez de la inteligencia humana. No. Por ejemplo, así como yo no puedo cambiar mi naturaleza, no puedo. Yo no puedo cambiar mi género, eso no es estupidez. Y luego todo ser humano es consciente de su identidad psicológica. O sea, yo soy Fray José, donde quiera que yo esté, yo soy Fray José. A nosotros no somos conscientes del fundamento de nuestra existencia. Y ese fundamento Dios nos creó para hacernos sus hijos. Cuando un ser humano llega a la conciencia de su esencia, va a provocar lo mismo que provocó Jesús. Ya. Un cambio totalmente en la humanidad, un cambio espiritual. Entonces ahí nosotros estamos totalmente conscientes de que eso es lo que Dios quiere de nosotros, que lleguemos a la conciencia de la esencia. Es el grito de la espiritualidad del siglo XXI y de la globalización. Conciencia de la esencia. Nosotros somos hijos de Dios. Y eso es muy Francisco vivió eso. Francisco, que es el santo universal. Todos somos hermanos, los animales, el universo, todos somos hermanos. Pero Francisco llega a esta experiencia de una fraternidad cósmica, una fraternidad universal, porque primero experimentó a Dios como Padre. Yeah. Ningún ser humano que no haya experimentado a Dios como Padre va a tratar al otro como hermano. No, bajo ningún concepto. No, por ejemplo eso ahora mismo, el asunto de la inmigración, el hacerle daño al otro, a la naturaleza, todo eso es desconexión. Entonces una persona conectada con su esencia es realmente una persona con una conciencia global. Decir que el término fray es un derivado de fraile, sí, que por su origen del latín quiere decir hermano. Hermano, sí, así es. Sí, así es. Viene de frater, hermano. Yeah. De Francisco es el hermano de todo, pero Francisco se hace hermano, que esta es como la gran lección de Francisco hace más de 800 años, y la gran lección como de la iglesia, el asunto de la globalización. Pues como yo decía en estos días, la globalización tiene una, como dicen los filósofos, una aporía interna, una contradicción interna, porque es excluyente. Claro, que globalización para lo que le conviene. Para lo que le conviene. Entonces, fue también un término diseñado por los países hegemónicos. Claro. Entonces, la auténtica globalización, la auténtica, es espiritual. Amén. Es mística. Y yo la conciencia se expande. Y yo le tengo una pregunta ahí. En la educación, yo recuerdo que antes nos ponían a analizar obra, nos ponían a leer, nos ponían a exponer la idea de la obra, la idea central, las ideas periféricas. Y eso hacía de uno, nos ponían a leer las obras estas de Centroamérica y Suramérica, por ahí, de lo que pasaba por allí. Y eso nos creaba, distorsionado o no, un pensamiento crítico. Sí. Y a eso yo quiero unir una pregunta, y es, ¿usted cree, Fray José, que el hecho del mismo derrotero que viene el mundo ha hecho que para las iglesias y para la iglesia católica la calidad y la cantidad de obreros que están llegando para recoger la mies o asistir a los ciudadanos que quieren venir al cristianismo, realmente eso le ha hecho algún efecto a la iglesia?
No, ahí yo, veo, yo he analizado eso, ya sé, desde el punto de vista cristiano, partiendo del pueblo judío, porque los judíos son un pueblo interesante, tienen todo su defecto histórico como todos los... Pero, por ejemplo, es difícil encontrar un judío, nosotros los cristianos, eso son, nos tenemos herencia, un judío que sea analfabeto. Es difícil encontrarlo. Estudian. Entonces la iglesia, que es el pueblo de Dios, que tiene, Dios es la sabiduría, Dios es el conocimiento, Dios es la ciencia. Yo siempre digo que en los países, sobre todo, subdesarrollados como el nuestro, la iglesia como pueblo de Dios no puede permitirse un hijo de Dios iletrado. Entonces la iglesia, yo pienso que nosotros debemos despertar los católicos. La iglesia tiene todos los recursos humanos para educar a sus hijos. Entonces lo que el Estado no le da, una educación amplia, y sobre todo hoy, en la globalización, porque la globalización es un imperativo que te obliga como a ampliar tu conocimiento. Ok, uno debe especializarse, pero hay que abrir la mente. Claro. A mí, por ejemplo, me encanta a un hombre global del siglo XVIII, Leonhard Euler. Ese hombre conocía, en matemática nadie le ganaba, en física, en química, en biología, en literatura. Era un ser global, no solamente físico, no, sabía de toda la ciencia. Entonces, hoy la globalización implica realmente una educación sumamente abierta, no solamente una especialidad. Entonces, lo mismo los idiomas. La globalización te obliga a dominar 2 o 3 idiomas, no solamente 1 o 2, trilingüe. Entonces, obliga como una formación sumamente exigente, que es lo que tú dices, hijo mío. Por ejemplo, aquí nos está ocupando de eso. Yo pienso que las Naciones Unidas ya deberían obligar a como todo profesional que dominen 2 o 3 idiomas. Entonces, la iglesia debe incidir en eso, sobre todo con su feligresía, que tenemos todos los recursos. Igual y lo que tú dices, por ejemplo, claro, ya yo cuando el Señor me llamó como amante, me encantaba siempre estar leyendo, y recuerdo ya adolescente, yo tenía mi propia bibliotequita. Pero ese apetito se abrió más en el seminario. Ya. Mis profesores eran jesuitas, yo soy de la escuela jesuita, unos sacerdotes jesuitas cubanos que nos abrieron el gusto por la lectura. Entonces eso debe volverse. Y no tanto la lectura digital, hay que manosear los libros. Claro. Y hay el texto que te decía al principio, que la sabiduría penetre en mi mente, que el saber, no solamente una especialidad, sino el saber en el sentido global, me resulte atractivo. Y eso, yo siempre digo que hay 2 hábitos esenciales que nosotros debemos inculcar en los niños. El primero es Dios, el hábito de meditar, de comunicarse con Dios, y el segundo hábito es el hábito de la lectura. Y nosotros hemos perdido eso. Claro, porque antes, yo recuerdo cuando era muchachito, existían los famosos paquitos, que cuando no podíamos comprarlo, los que lo compraban lo botaban, y entonces uno lo recogía y lo leía. Y ahí estaba leyendo a Tarzán, ahí estaba leyendo una serie de... Yo era devoto de Tarzán. Y ahí entonces estábamos leyendo, no solo leyendo historietas, sino estábamos aprendiendo a leer, pero a la vez a escribir. Y eso se ha perdido, lamentablemente. No, y también como eso, el vocabulario, la forma correcta de escribir. Que yo pienso, otra cosa, por ejemplo, sufro mucho en el barrio, cómo se expresa la gente. Yo he hablado con educadores y especialistas en lenguaje que creen algo para cómo hablar, porque el hecho de que uno se forme en el barrio, en el campo, eso no quiere decir que uno hable, que no utilice bien el lenguaje. Pues siempre corrijo a mi gente allá, le encanta. Yo hallo, Fray, pero ¿qué es lo que tú haces? Lata Informativo. Informarte es nuestro compromiso.